Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Vamos a leer un versículo que está impresionante, ese versículo, el versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente: por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Padre, esta es tu preciosa y maravillosa palabra que nos ha dado la vida, nos da la fe para que podamos agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a lo largo de este mensaje para que podamos recibirla de la manera como tú lo has establecido en las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, tu guianza y tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de este sermón se llama La fe que encontró gracia. La fe que encontró gracia. Y hemos leído en el pasaje de los héroes de la fe la historia de Noé. Y generalmente cuando escuchamos de Noé, pues tenemos una idea de lo que esto pasó, porque todo el mundo sabe de la arca de Noé, que era para los animalitos, pero pensamos que era para los animales en verdad. En verdad el arca era para los seres humanos, porque Dios quería que los seres humanos entraran al arca también. Eres un ejemplo de fe en la historia de la redención, porque Él vivió en la fe. El justo vivirá por la fe. De manera que la evidencia de la fe de Noé radica en la confianza en la palabra que Dios le había dado, y él obedeció esa palabra, aun cuando nada de lo que él le había sido advertido podía pensar que algo había sucedido antes. Nada más de eso. Simplemente lo creyó. Es importante entender que la fe no es algo que nosotros podemos desarrollar. La fe no es algo que diga, hoy tengo fe. Hoy tengo más fe que ayer. O mañana no tengo fe. Eso no puede suceder. La fe viene de parte de Dios a nuestro corazón. ¿Cómo lo hace Dios? A través de la palabra. Ninguna fe va a recibir el olor grato a Dios si no está fundamentada en la palabra. Hay fe natural, hay fe sobrenatural. Y la fe que tiene el propósito de Dios es la fe que está fundamentada en la palabra. No puede existir fe sin la palabra. No puede existir fe si no esta palabra está como el fundamento y exalta la persona de Cristo. De forma tal que dependiendo de las circunstancias que vivamos, Dios nos da ciertas clases de fe. Por ejemplo, hay una fe para la salvación. Esa fe viene por el sacrificio de Cristo. Yo creo que Él es mi Redentor y mi Salvador. Esa es una clase de fe que viene por la palabra. Hay otra clase de fe que es la fe por milagros. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de cáncer o un problema de riñones en el cual los médicos han dicho ya no más. Esto está de esta manera. Usted necesita un cambio de corazón, un cambio de riñón, o
en el cáncer definitivamente ya no hay salida. No podemos tener una fe por sanidad ahí. La fe que se requiere ahí es la fe que obra milagros. Es la fe de milagros. ¿Cómo viene esa fe de milagros? Bueno, tenemos que saber cómo Dios obró en la Biblia cuando hubo milagro. Por ejemplo, cuando abrió el Mar Rojo, esa es una fe de milagro. Cuando un paralítico se levanta, es una fe de milagro. No es una oración de sanidad. No es una oración de batalla, de guerra, de reprensión. Tenemos que identificar la clase de fe. Hay una fe de sanidad cuando tenemos una enfermedad. Es diferente a la fe por milagros. Hay una fe por intercesión. Por ejemplo, tenemos un hijo que está caminando en malos pasos. Podemos regañarlo. Podemos quitarle el teléfono, quitarle el carro, todas esas cosas podemos hacer, pero eso no va a funcionar. Necesitamos la fe de la intercesión. Es orar, es doblar nuestra rodilla, es decirle a Dios, Padre, ayúdame con esto. Por ejemplo, en un matrimonio, el hombre está yéndose del mal camino, está buscando las cosas del mal. Se emborracha, gasta el dinero, anda buscando otras mujeres. Y la mujer se enoja con él y empieza a pelear contra él. Lo está haciendo en la carne. Pero si esa mujer se arrodilla y va al que sabe todo, eso se llama la fe de intercesión. Hay otra fe, la fe para obedecer la palabra. Tenemos que saber, esa es la fe de Noé, la fe para obedecerte, Señor. Cada quien sabe de qué pata cojea, ¿no es cierto? Entonces, Dios sabe que hay veces tenemos un corazón rebelde, algunos corazones más duros, algunos corazones mucho más que razonamos todo, algunos más escépticos. Entonces la fe viene para obedecer la palabra. Con un corazón dócil, humilde. Hay una fe para evangelizar. Hay gente que no tiene fe para eso. Pero hay gente que quiere compartir el evangelio. Hay una fe para evangelizar. Hay una fe que vence al mundo. Es lo que habla el apóstol Juan, allá en Primera de Juan. Hay una fe para amar. Y hermano, podemos seguir, pero yo al menos he sacado 12 clases de fe. La fe para servir. Hay que tener la gracia para servir. Pero hay una fe, por ejemplo, para perdonar. Se necesita fe para perdonar. Es diferente a la fe para milagros. Es diferente para enfrentar demonios. Necesitamos fe de la palabra. ¿Cómo? Vamos a buscar la Escritura en qué momento el Señor nos enseñó el perdón. Y eso nos va a hablar a nuestro corazón. Pero caminamos como ciegos. Caminamos sin dirección. Y caminamos sin conocimiento. Necesitamos. ¿Qué clase de fe necesita mi vida? Hay una fe para restauración. ¿Cómo Dios puede cambiar esto si ya está todo destruido? Ya mi hogar ya no sirve. Ahora, antes era alegría, vino. El vino representaba la alegría y el gozo. Pero ahora solo hay agua. Y aquellos hombres dijeron a Jesús, ya antes había vino, ya no, solo hay agua. Y el Señor cambió el agua en vino. Eso es una fe de restauración. Volver el gozo, la alegría al hogar. Eso se necesita una fe de restauración. Se necesita una fe para prosperar. Una persona que dice, yo nací pobre, yo nací maldito, yo soy salado. Esas son palabras que van en contra de la fe de prosperar. Porque Dios quiere prosperarnos. Dios es un buen Dios. No manipula, Él sabe cómo prosperar. Él sabe cómo hacerlo.
Y nos da esa clase de fe para prosperar. Y esa fe produce la gloria del Señor. Veamos qué estaba pasando en el ambiente donde Noé estaba. Era una condición de pecado. Contexto. Después de lo que hemos dicho acerca de las diferentes clases de fe, quizás usted se está preguntando, yo no sabía esa fe. Yo pensé que la fe era la misma. Sí, el fundamento es la palabra, pero la palabra produce fruto en esas áreas que yo le he mencionado. Y por eso tenemos que saberlo. Por ejemplo, si alguien está pasando un problema en su matrimonio y lo está resolviendo a nivel horizontal y no sabe que la causa puede ser el pecado, tiene que ir a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo Dios estableció esto? ¿Qué Dios está diciendo? Y la clase de fe que nos da va a producir el fruto para la gloria de su nombre. Recuerde, la base es la palabra. Y siempre el fruto va a dar gloria a Cristo. Esa es la realidad. Si quiere, no, yo quiero que mi esposo cambie para que me dé paz y me traiga el dinero y para que ya no me esté molestando. Esa oración no va a ser respondida, porque es una oración egoísta. Yo quiero que mi esposo se convierta y que vaya a la iglesia para que así ya no ande haciendo tantas maldades. ¿Sabe qué está haciendo? Es una oración egoísta. Pero usted dice, Señor, este hombre tú lo has puesto como sacerdote en mi casa. Te ruego que, Señor, cambie su corazón, que Él te tema, que Él reconozca que Él es el sacerdote en casa, que Él te dé gloria y honra a ti. Dios, de cierto le digo, va a tomar esa oración y va a cumplir su palabra. No va a satisfacer nuestro egoísmo, sino la palabra. Veamos lo que estaba sucediendo. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Eso es lo que Noé caminaba con Dios. ¿Cómo es que halló gracia delante de Dios? ¿Cómo es que Noé halló gracia? Si leemos el pasaje anterior, describe el pecado había subido hasta el cielo. Y Dios dijo, voy a destruir toda carne. Venía el juicio. La historia de Noé no es la historia del arca, es la historia de la ira de Dios. El juicio de Dios contra el pecado, esa es la historia. Y en medio de la ira de Dios, Dios encuentra a un hombre que le da su gracia. Y eso es lo que exalta. El contraste del pecado y lo que es la gracia. Noé representa a la iglesia. La iglesia que guarda su fe y su corazón con Dios. El mundo está arruinado hasta la médula. ¿Saben lo que pasa, hermano? Usted dice, ¿por qué Dios permite tanto pecado? No pensamos que Dios está ya olvidado de eso. No. El pecado, hermano, usted va a ver su vecino, que es un malvado vecino. Hace toda clase de cosas malas. Lastima a la esposa, a los hijos. Hace cualquier cosa de tranza. Y usted dice, pero este hombre, mire cómo le va bien. Cambió su carro. No, nadie le hace nada. Sigue siendo el mismo malo. Lo que pasa es lo siguiente. El pecado viene a ser como una copa. Cada pecado que ese vecino comete, cada pecado es una gota que va cayendo sobre la copa. Esto es lo que estaba pasando aquí en la historia de Noé. Cada pecado está subiendo la copa. Usted puede vivir en pecado todo lo que quiera, hasta que llegue el punto en que la gota llena el vaso. Cuando el pecado, la gota última que llena el vaso,
Dios la mira, porque Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Todo este proceso, Dios está hablando y está ministrando, pero la gente sigue pecando. No quiero nada, hace lo mismo, sigue haciendo lo malo, hasta que llega la gota que llena la copa. ¿Qué hace Dios con eso? Dios la voltea, hermano, la voltea. Y de verdad la voltea así, mire. Y hace el juicio. Dios voltea la copa en juicio. Y ese bandido que ha andado haciendo cosas malas, de repente tiene un accidente y muere. De repente viene un cáncer. De repente algo sucede en su vida. Es estremecido porque la ira de Dios viene sobre él. A diferencia de este malvado, hay alguien que está guardando su corazón, viene temprano a la iglesia, sirve en la iglesia, tiene su altar familiar en la iglesia, enseña la palabra a sus hijos, camina con Dios, pero nada le está pasando. El vecino dice, pero mire, tú vas a la iglesia y nada te pasa. Y vas a la iglesia y mira lo que está pasando. Y estás viendo eso. Lo que pasa es que cada oración, cada acto de fe es otra gota que llena el vaso. Está llenando el vaso. Nada está pasando, pero la oración, acciones de fe, pensamientos que honran a Dios, está llenando la copa. Cuando la copa se llena, en una oración, Dios la voltea en bendición. Y ahí vienen las bendiciones. Por lo que habías orado. De repente ese marido que ha estado orando por él, de repente es quebrantado. De repente, de fuentes inesperadas, Dios te provee para una casa. De forma inesperada, Dios te da la sanidad. Dios te asciende en el trabajo. Dios se glorifica en eso. ¿Y dónde vino eso? Bueno, lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción y muerte. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Leamos Génesis 6:18. Dios dijo, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Miren, hermano, se nos ha enseñado el arca de Noé. Hay una figura que yo quiero que pongan en la pantalla. Es una figura que nos dice, miren qué bonita el arca. Hijo, ¿qué te enseñaron en la escuela dominical? El arca de Noé, ¿verdad que sí? Han hecho el arca de Noé. Y todo eso lo han hecho como una historia de cuento. Y vemos que Noé, mire qué bonito lo que hizo Noé, hizo el arca. Y miren lo que pasó con el arca y toda la historia del arca la sabemos. Pero la historia de Noé no es acerca del arca. Es acerca de la fe. Por eso es el énfasis que he tomado hoy, es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe. ¿Cómo es que Noé, hermano mío, construyó un arca que él no sabía, nunca la había construido, nunca había visto algo parecido, ni sabía para qué era? ¿Cómo es eso? ¿Se imagina Noé llamando a los animales? No, fue Dios el que lo hizo. ¿Por qué? Porque Noé halló gracia delante del Señor. Y esa gracia fue porque él obedecía al Señor. ¿Por qué sus 3 hijos le ayudaron a cortar los árboles, a venir a plantar el arca? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué la Biblia no dice que los hijos eran rebeldes? No. Los hijos obedecieron. Su esposa estaba juntamente con ellos, preparándole la comida porque habían trabajado en el arca. Pasaron 120 años, la gente se burlaba de ellos. Los vecinos se burlaban. Mira lo que está haciendo. Ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de
acontecer. Era la ira de Dios. Noé demuestra el hecho de que después de haber sido advertido por Dios que venía un diluvio, él actuó en fe. Preparó el arca, lo que no veía. Pero ¿qué lo motivó a él? Era su amor reverente al Señor. ¿Qué significa esto? Significa que la vida de Noé era honrar a Dios. Señor, no sé cómo hacer esto, pero Dios le dio una fe que obedece. La fe obedece. Y él dijo, yo voy a obedecer esto. Nunca he hecho esto, pero lo voy a intentar, Señor. Ayúdame con esto. Muchachos, llamó a sus hijos. Dios nos ha llamado para esto. Tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Qué pasó con la multitud? La gente se burlaba de él. Se burlaban de él. ¿Cuántas veces habrá alguien aquí que alguna vez se han burlado de usted porque es cristiano? ¿O solo conmigo? La gente se burla. La gente dice, mira, te lavaron el cerebro. ¿No es cierto que eso dice? Yo le digo, sí, me lo lavaron. Me quitaron toda la mugre. ¿Ah? Tú necesitas que te lo laven también. Un día le dije a un jefe, ¿te lavaron el cerebro? Sí, me quitaron toda la mugre, hasta los piojos me mataron, le dije. Porque, hermano, es verdad, Dios lavó nuestros pensamientos. Y la gloria de Dios es maravillosa. ¿A cuántos Dios no los ha hecho una nueva criatura? ¿A cuántos? ¿A cuántos, hermanos, no han visto la misericordia del Señor? A veces la gente ni creía que ibas a ser cristiano. Pero Dios en su gracia un día te reveló a Cristo. Y ahora caminas en bendición. Y ahora vienen tus amigotes. Oye, vámonos para la parranda, vámonos para el trago, el licor. ¿Y sabes qué le dicen? No, ya no soy de esos. Ya no soy de esos. Ahora soy de Cristo. Y empiezas a construir tu familia. Y todo el dinero y el tiempo que has perdido con todos esos paganos, ahora lo inviertes con tu familia, con tus hijos. Ahora te abunda el dinero, hermano. Ahora te abunda la salud. Ahora duermes en paz. Porque solamente Dios puede darnos eso. Fue el temor reverente. De tal forma, hermano mío, que el relato de Noé no es acerca del arca, es acerca de su familia. Es un acto de salvación y de juicio. Esa es la historia de Noé. Del capítulo 6 al 9 de Génesis, que es bastante largo, Dios pone la vida de Noé como un ejemplo. Y lo pone en el libro de Hebreos, como lo hemos dicho. Caminó con Dios. Y Noé fue el bisnieto de Enoc. Enoc, dice la Biblia, no vio la muerte, caminó con Dios Enoc y Dios lo llevó. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios sin que conociera la muerte. El bisnieto de Enoc, ¿quién era? Noé. Noé tenía dentro de su corazón el temor a Dios, conocía del Dios verdadero. Hermano mío, esto es la grandeza de esto. Ahora bien, Noé es una historia de juicio, una historia de salvación. Eso quedó en la Escritura, está para nuestro testimonio, está para nuestra enseñanza. La situación actual de nosotros es lo que vamos a ver hoy. Todo lo que hemos compartido en la introducción, ahorita vamos a comenzar, hermano. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es el camino para escapar del juicio. Hermano, ¿cuántos de nosotros sabemos que estamos cerca de un juicio divino? La gran tribulación está cerca. A un loco por ahí se le va a ocurrir de repente tirar una par de bombas y ahí empezó todo, hermano, se termina todo. Y el anticristo va a aparecer por ahí poniendo paz. Todo esto está escrito. No sabemos qué lo vamos a ver nosotros, no sabemos si los hijos nuestros lo van a ver o los nietos lo van a ver. Pero que estamos cerca, estamos cerca. La ira de Dios se llama la gran tribulación y va a acontecer
tercera parte del mundo va a morir rápidamente. Los ríos se van a volver como sangre. La tierra se va a estremecer como un ebrio, dice la Biblia. La gente va a buscar las cuevas para morirse y la muerte va a huir de ellos. El mundo entero será sellado con los 3 seises en la frente. Van a ser sellados en su mano derecha. Cuando vayan al Walmart ya no van a sacar la tarjeta, sino que van a poner la mano con los 3 seises. Y ahí van a tener toda su información. Y aquel que se niegue será muerto. Las cosas que vienen son terribles. El juicio de Dios viene. Pero la gracia de Dios está en Cristo nuestro Señor. Solo en Él podemos confiar, hermano mío. Leamos Génesis 8, 20, 22. Dice, entonces edificó Noé un altar al Señor. Fíjese bien, ya había pasado el diluvio. Y tomando de todo cuadrúpedo y limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. El Señor percibió el olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Queridos hermanos, Dios nos ha dado la misma palabra que le dio a Noé. Construyamos nuestra salvación de nuestra familia. Si hay algo que verdaderamente significa la vida cristiana, es que podemos poner nuestra familia en el arca de la salvación. ¿Cómo lo vamos a construir? Por medio de la palabra. El arca viene a ser Jesucristo ahora. Es Cristo el camino a la salvación. Es un camino angosto, es una puerta estrecha. Si nosotros no nos preocupamos por esta advertencia, hermano mío, estamos en la condición de condenación. En este lugar, en esta arca, que es Cristo, no podemos venir con nuestro pecado de pornografía, no podemos traer licor, no podemos traer cigarro, no podemos traer malas palabras, no podemos entrar a contaminar el lugar que Dios nos ha dado para la salvación. Necesitamos una familia que le instruyamos en la vida santa que agrada a Dios y vivir en el amor de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de hacer esto si no es por el Espíritu Santo que usa la palabra y trata la palabra en nuestro corazón y nos da la fe para que podamos caminar en este sendero de una manera que honre y agrade al Señor. No podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que traer a nuestra familia. La iglesia, tenemos que ser edificados y crecer en el conocimiento de Dios. La iglesia no es un lugar donde venimos a divertirnos, sino a ser entrenados, preparados. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan nuestra fe. Queridos hermanos, fracasamos si nuestros hijos no tienen la fe. Por eso tenemos que interceder, tenemos que amarlos. Nadie va a amar más a sus hijos que los padres. Nadie debajo del cielo. Somos una familia. Y los padres han sido asignados para guiar a sus hijos, para traer la bendición y no la maldición. Entonces Dios es honrado en ese hogar y empezamos a ver el fruto y la fructificación. La fe que nunca duda del amor de Dios y su palabra. Noé no esperó mucho tiempo para obedecer la palabra. Hoy es el día de tu salvación y comenzar a construir ese arca que se llama Jesucristo para que tus hijos entren y tu familia entre, tu descendencia entre al arca. Esta es la historia de Noé. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos hecho un altar familiar a Dios?
donde nos sentamos a leer las palabras con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros venimos y nos sentamos a compartir la Escritura con nuestros hijos? ¿Cuántos en medio de que nuestros hijos tienen problemas, traemos el ejemplo de la palabra? El ejemplo de la palabra. Hijo, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta situación? ¿Cómo fue el consejo divino? La palabra de Dios nos va a guiar en cada circunstancia. Matrimonios que están en conflicto, solamente Dios puede restaurarlos. Hijos que están caminando lejos, solo Dios puede traerlos. Pídale a Dios la fe, que sea capaz de interceder. La fe que puede ser capaz de la restauración, del milagro, de la bendición. ¿Cómo comienza esto? Bueno, número 1, es poner la palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Número 1, salir de la rutina religiosa y empezar a decir: Señor, yo necesito a ti. He caminado años en el cristianismo, pero el fruto que tengo, Señor, es muy limitado. Necesito entregar toda mi vida a ti. Y vendrá el día cuando la ira de Dios va a venir y el Salmo 91 se va a cumplir. Caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, mas a mí no llegará, porque Él está conmigo. Es la promesa del Señor. Cada hogar aquí representado está llamado para tener un altar familiar. Tenemos un altar familiar. En nuestra casa tenemos una linda sala. Bueno, no en mi casa, pero en la casa de ustedes. Una sala. Tenemos cocina, ¿verdad que sí? Tenemos dormitorio. Tenemos cochera algunos para el carro. ¿Dónde está el lugar donde te reúnes con Dios? Enséñame, pastor, mire, aquí es donde yo me arrodillo delante del Señor. Este es mi lugar secreto. ¿Es muy pequeño? Sí, es muy pequeño. Pero tienes un lugar secreto. Tus hijos saben que tienes un lugar secreto. Ahí hay un espacio pequeño donde está tu palabra, la palabra de Dios, y te sientas y te arrodillas. Algunos tendrán una casa más grande. ¿Buscas un espacio para arrodillarte al Señor? ¿Tienes un lugar donde tus hijos digan: mi papá está orando? ¿Y este lugar qué hace?, te preguntan. No, es aquí donde mi papá y mi mamá vienen y se arrodillan y oran. Y nos han enseñado a orar. Si hay algo de esto, va a comenzar la bendición sobre tu vida. Entonces la palabra de Dios dice: resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. De esto se trata. Caminar con Dios no es fácil, pero es el camino de bendición. ¿Quién te dio el lugar donde estás? ¿Quién te ha dado el trabajo? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te ha dado lo que tienes? Dios. ¿Quién te ha sacado de tus problemas? ¿Quién te ha sacado de tu enfermedad? ¿Quién te ha traído hasta aquí? Ha sido Él. Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Hermano mío, no salga de este lugar sin antes venir ante el Señor y decirle: Señor, examina mi corazón. Dame esa clase de fe que necesito para buscarte a ti. Si hay alguien aquí, sea ya cristiano o no, pero que hoy vino y quizás pensó: Señor, habla a mi corazón, y sientes que Dios ha hablado a tu corazón, y este es el punto. Tú dices: Señor, ayúdame, enséñame a tener un altar para ti.
yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Habrá alguien aquí que pueda unirse conmigo y orar? Porque yo soy el más necesitado hoy. Padre Celestial, esta palabra me tocó mi alma, Señor, porque me doy cuenta como ministro de tu palabra, cuando veo el dolor, el sufrimiento, cuando veo, Señor, el corazón quebrantado, cuando veo, Señor, la tragedia, me doy cuenta, Señor, que pudimos evitarla si tan solo pudimos ganar la batalla de rodillas, si tan solo pudimos tener esa fe, esa clase de fe que te agrada, Padre. Señor, hemos tropezado por falta de conocimiento. Hemos estado del lado del mundo, Señor. Y Dios nos está llamando a formar un arca. Y el arca es un altar familiar en casa. Estamos viendo nuestra familia que se está yendo, Padre, por el camino del mal. Y somos indiferentes. Estamos viendo, Señor, nuestro hogar inundado del pecado, pero somos indiferentes. Dios mío, ayúdanos a dar testimonio de tu nombre en casa, a que podamos arrodillarnos, Señor, en la medida que tú nos das la bendición, y darte gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por el trabajo, por la salud. Señor, que podamos instruir a nuestros niños en el camino del Señor, y que podamos hacerlo con sabiduría, esa sabiduría que viene de la palabra del Señor. Amado Dios, yo me uno con mis hermanos que están aquí en el frente. Me uno con ellos, Señor, porque soy tan necesitado de ver tu gloria, Señor, en cada área de mi vida. Señor, como representante del Dios vivo, como ministro del Evangelio de Jesucristo, mi corazón es quebrantado cuando veo que el enemigo destruye nuestros hijos, destruye los matrimonios, destruye la salud, destruye cada área que encuentra, cuando podemos evitarlo, cuando nos podemos parar en la brecha, Señor, y caminar en la bendición y en la obediencia a tu palabra. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos hoy en día. Estoy ante ti. Te pido que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, que podamos levantar un altar familiar en casa. Señor, no sabemos cómo hacerlo. Quizás nunca lo hemos hecho, pero quisimos intentarlo, Señor, con tu ayuda. Y que podamos tener un lugar para encontrarnos contigo en cada momento que necesitamos. Padre Celestial, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, me estoy delante del trono de tu majestad. Yo te agradezco porque tú me oyes mis oraciones y tú las respondes, Señor. Puedo ver tu gloria en cada vida. Yo te doy gracias, Señor, por cada hermano que hoy aquí está al frente. Y los bendigo con toda bendición, con la bendición de lo alto. Señor, en la autoridad que tú me has dado, Señor, yo bendigo este pueblo con bendición de paz, gozo, pero sobre todo de la fe. Si hay alguien aquí que tiene una necesidad, sea cual sea, Señor, muéstrale tu gloria. Revélate con tu poder y tu gracia. Obra de manera soberana sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Dales un corazón entendido y sabio. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, exalta tu nombre, Señor, en medio de ellos. Y planta la semilla de tu poder y tu palabra, y que produzca fe para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos
hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.